Agradezco a la Asociación Argentina de Neurocirugía por la invitación a este primer congreso virtual. Voy a hablar acerca de los quistes aranoides y su tratamiento. Si bien representan el 1 hasta el 2% de las masas intracraneales, se han diagnosticado ya entre el 60 a 80% de estos en el primer año de vida y alcanzando al 90% del diagnóstico en los menores de 16 años. Son supratentoriales en el 2/3 de los casos, infratentoriales en 1/3 restante, siendo los silvianos mayormente más frecuentes. Vamos a ver que son bilaterales, como vemos en este caso, en el 10%. Atendiendo al origen, si bien descartando los hereditarios y los asociados a otras anomalías como la neurofibromatosis, es la teoría congénita la más aceptada, en donde vemos una digenesis en el desarrollo embriológico de esta membrana. Aquí vemos una resonancia uterina de un nene con una gran un quiste aranoideo. Las manifestaciones clínicas están relacionadas con la edad, localización, tamaño y forma de presentación de estos quistes. Puede ser un hallazgo casual cuando realizamos imágenes por otra causa. Vamos a encontrar hipertensión intracraneal en los niños pequeños con suturas abiertas. Vamos a ver incremento del perímetro cefálico, fontanela llena, diástasis de suturas. Pueden debutar estos niños con convulsiones, a pesar de que se sabe muchas veces de que estos quistes no son la causa de las convulsiones, sino que existe una patología asociada subyacente. En niños más grandecitos podemos ver una deformidad craneal, como vemos en este quiste silviano, una protrusión craneal, un abombamiento, debutan o la manifestación en ciertos niños en forma de un retraso mental, psicomotor. En quistes de la convexidad en relación a áreas elocuentes podemos encontrar manifestaciones de focalidad neurológica, los que debutan en forma de un sangrado intraquístico, una forma abrupta de hipertensión intracraneal, o manifestaciones de hipertensión intracraneal por hematomas sudurales o higromas sudurales, como vemos aquí, higroma sudural y un hematoma sudural. Los quistes localizados a nivel supracelular, por su relación con el tercer ventrículo, van a dar manifestaciones por hidrocefalia, endocrinas, trastornos visuales. Cada quiste, algunos quistes tienen, de acuerdo a su ubicación, se los ha dividido en ciertos subtipos, ¿no? Lo de la fosa temporal, Gales y colaboradores los dividieron en 3 tipos, ya vamos a ver próximamente las imágenes. Se pueden ubicar a nivel de la convexidad, a nivel interhemisférico. Mori y colaboradores los dividieron en parasagital y de la línea media. Supracelular en 3 tipos. El tipo 1 como una expansión de la hoja diencefálica de la membrana del Illiquis. El tipo 2 como una expansión de la hoja mesencefálica de esta membrana. O el tipo 3 como una expansión de otros espacios oranoides. Los cuadrigeminales también, el tipo 1, extendidos a supra e infratentorialmente, el tipo 2 infratentorialmente, el tipo 3 se extienden hacia el lóbulo temporal, a nivel de la fosa posterior. También encontramos los ubicados a nivel del ángulo pontocerebeloso y la región del clivus. Así tenemos los quistes Galassi, un tipo 1, un tipo 3, atendiendo a su tamaño o a que son comunicantes o no con los espacios oranoides. Tenemos que entonces el tratamiento quirúrgico básicamente cuando son sintomáticos, ya lo describimos. Una vez que estamos frente al tratamiento, entonces, ¿conservador cuándo? Siempre hay debate esto, cuando son pequeños, asintomáticos, requieren sí seguimiento. Cuando en las imágenes no se ve efecto de masa, aquí vemos un trabajo en donde se habla acerca de un sobreexceso de manejo quirúrgico en quistes Galassi 3, se hizo un seguimiento de 60 casos de pacientes, de los cuales 22 no fueron operados. Al hacer un seguimiento durante 5 años y medio se vieron que no requirieron operarse, a pesar de que 2 de estos pacientes incrementaron el tamaño. Entonces, hay que rever bien cuando, a pesar de ser quistes de gran tamaño, no dan síntomas, no requieren cirugía, y ante la duda se recomienda monitorear la presión intracraneal, porque si bien son técnicas quirúrgicas eficaces, no dejan de tener en ciertas ocasiones morbilidad, como son hemorragias o formación de higromas sudurales. Una vez que hemos decidido la cirugía, lo importante es la elección de la técnica adecuada en relación a la edad del paciente, la localización, anomalías asociadas. Y, sobre todo, si con esta técnica mejorará nuestro paciente su sintomatología. Evidentemente, estas son las opciones quirúrgicas. Frente a una derivación cistoperitoneal, en el niño que vimos con el diagnóstico intraútero
En las primeras semanas de vida, optamos por realizar una derivación cistoperitoneal. Es la técnica elegida en grandes, o la mejor opción, en grandes quistes lactantes menores de 15 meses, favorecidos porque el hecho de que se cierre una ostomía por la plasticidad cerebral, un cerebro en crecimiento, un espacio subaracnoideo poco desarrollado. Entonces, frente a esto, es una técnica segura, eficaz, consigue progresivamente drenar el líquido hacia cavidad peritoneal, se puede realizar con válvulas programables. Claro, no descartamos la posibilidad de las complicaciones por un shunt. La craniotomía y fenestración es una opción en ciertos quistes, se recomienda en los quistes silvianos, sobre todo cuando hay una deformidad, para realizar una remodelación craneal, en donde vamos a realizar una cistocisternostomía, comunicación del quiste con las cisternas óptico-carotidio. Es mandatorio también cuando hay un sangrado intraquístico, como vemos aquí, cuando hay un hematoma sudural. En esta niña realizamos una craniotomía para su fenestración, una reexpansión, luego de 3 años, completamente de su cerebro. Es mandatorio en quistes de la convexidad, como vemos aquí. También al mismo tiempo pudimos hacer una remodelación craneal. Frente a los quistes silvianos también está recomendado en la técnica de Keyhole, un pequeño abordaje con un pequeño agujero de trépano, técnicas microquirúrgicas seguras. Fenestramos igualmente que en la fenestración por craniotomía. Las técnicas endoscópicas, si bien son una primera opción de manejo de muchos quistes silvianos también, se recomienda una evaluación preoperatoria de imágenes de resonancia, en donde si podemos ver unas membranas delgadas, si podemos ver un espacio amplio, unas cisternas amplias, entre el tercer par, la incisura tentorial, entre la carótida y el nervio óptico, sí se recomienda una técnica endoscópica. Se pueden hacer técnicas combinadas con estereotaxia o navegación, sobre todo en quistes grandes, profundamente localizados en áreas elocuentes. Sí, entonces estamos frente a una imagen de resonancia donde podíamos visualizar unas membranas gruesas, por abundante contenido de colágeno, en donde en la parte medial del quiste vemos grandes vasos silvianos, que lo que nos va a obligar, por estas gruesas membranas, utilizar tijeras. Instrumental muy puntiagudo, se recomienda una técnica microquirúrgica mediante craniotomía o Keyhole. Una técnica endoscópica como primera opción para el manejo de los quistes supracelular preprotuberanciales. Aquí vemos este caso de esta niña, en donde a través de un agujero de trépano precoronal vamos a fenestrar un quiste. Se recomienda en la porción apical del quiste, un quiste supracelular, en la zona proximal al agujero de Monro. Son unas paredes muy gruesas en este caso. Coagulamos con una coagulación monopolar, fenestramos finalmente, introducimos una sonda Nelaton, una sonda Fogarty. Se indica entonces una ventriculocistostomía, pero también se recomienda realizar una cisternostomía, una fenestración de la cisterna preprotuberancial para asegurarnos que no se colapse la pared del ventrículo e impida la comunicación. La fenestración de la cisterna se hace en la porción próxima a la arteria basilar. Incluso se puede a veces predeterminar si es que podía estar o no fenestrada esta cisterna. Entonces, resultados eficaces por encima del 90% mediante una ventriculocistocisternostomía es la técnica recomendada. Aquí vemos esta revisión. En quistes cuadrigeminales también la primera opción quirúrgica es la endoscópica, dependiendo de nuestra técnica hacia dónde se extienden, si es al trígono, hacia la cisterna supracerebelosa o al tercer ventrículo. En este caso, en esta niña tenía una hidrocefalia, entramos por un agujero precoronal y pudimos realizar, como vemos, tiene un tercero agrandado, realizamos una tercer ventriculocistotomía. Es la técnica recomendada en estos quistes cuadrigeminales, con un porcentaje de éxito por encima del 90%, lo refiere Sinali.
aquí finalmente hecha la fenestración. Nosotros hicimos una revisión de 94 pacientes entre el 2003 y el 2016. Estos aspectos son similares a la literatura. Lo que les quería mostrar es esto: si bien entre el 2003 y el 2006 realizamos más delegaciones cistoperitoneales, finalmente entre el 2007 y el 2006 más técnicas endoscópicas. Cuando realizamos abordajes por craneotomía, un quiste celular, interhemisférico, conclusiones. En el manejo de estos quistes hay que tener en cuenta el aspecto si requiere vigilancia nomás o cirugía. La elección de la técnica quirúrgica más adecuada, dependiendo de todos los aspectos que les mencioné. La fenestración endoscópica es la primera elección. El mejor resultado depende de la experiencia del cirujano. La localización determina la opción quirúrgica. El abordaje, la trayectoria del sitio de fenestración debe ser individualizado, revisando preoperatoriamente la resonancia. Quistes supracelares y cuadrigeminales, mejor éxito o resolución con fenestración endoscópica. Quistes interhemisféricos se prefiere endoscopía o microcirugía, no así en los lactantes, fallan las técnicas endoscópicas. Entonces, la derivación cistoperitoneal para los lactantes, menor riesgo, excepto por las complicaciones. La fenestración microquirúrgica, excelentes resultados, seguro, eficaz, mejor control hemostático. La fenestración endoscópica, primera elección, menos tiempo de cirugía, hospitalización, posibilidad de recidiva. Frente a esto tenemos las otras dos técnicas. Para llevarnos a casa, la cirugía efectiva para quistes sintomáticos. La fenestración endoscópica es la primera opción del manejo de estos quistes. La derivación cistoperitoneal y ventriculoperitoneal se prefieren lactantes con grandes quistes. Gracias.